Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a ver es apertura y clausura de empresas. Vamos a ir a los viejos y queridos formularios, los cuales nos son de mucha ayuda al momento de saber qué información y qué datos le tenemos que pedir al cliente. ¿Sí? Vamos a empezar a escuchar y vamos viendo sobre cada uno. De ADGI y BPS. Este formulario o modificación. Lo vamos a Bien, empezar. veamos el formulario 351 que corresponde a DGI y BPS. Este formulario se completa en el caso de inicio de actividad, reinicio o modificación de datos ya existentes. Veamos rubro por rubro la información más importante a completar. Rubro 1. Nos piden. Vamos a hacer una aclaración. Vamos a ver que nos solicitan mucha información. El tema es que no todo es lo que vamos a completar. Ahora lo que vamos a ver es puntualmente una empresa unipersonal, ¿sí? Pequeña empresa. Pero tengamos en cuenta que podemos tener una sociedad anónima, una SAS, una SRL, ¿sí? Y va a depender un poco la información que vamos a agregar. Pero lo que vamos a estar viendo hoy es básicamente lo que nos van a pedir siempre, ¿sí? Número de BPS, que es el número de registro de empresa, o el número de RUT. Ese dato lo tendríamos si fuera reinicio o modificación de datos, ya que si fuera inicio no tenemos todavía esa información. Marcamos acto que se realiza, lo que mencionamos recién, y se aplica a los dos organismos o a uno solo. Vigencia del acto, ponemos la información que corresponda teniendo en cuenta que tenemos 10 días antes o el mismo día del acto para no tener que pagar multas. Rubro 2. Ponemos el nombre de la empresa, nombre o denominación, en este caso le pusimos Pérez Luis porque estamos completando el formulario de inicio de actividad. Hagamos un alto. Así que tenemos que tener en cuenta la fecha de inicio, porque en este caso estamos hablando de un inicio de actividad, o la fecha de modificación, si es el caso que vayamos a hacer un cambio en una empresa que ya está en actividad, o también puede ser el reinicio de una empresa que estaba clausurada y va a empezar a trabajar, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces que vamos a tener que saber qué es lo que vamos a realizar, obviamente, y cuál es la fecha que va a ser esa actividad. De una unipersonal. Va primero el apellido y después el nombre. Siempre que sea una unipersonal va a figurar el nombre completo de la persona. Bien, en el rubro 2 también nos da la opción de ponerle nombre fantasía a la empresa. En este caso pusimos Pelus porque Luis Pérez tiene una peluquería. Tengamos en cuenta que en el rubro 2 vamos a marcar, ¿sí?, el tipo de entidad que es. En este caso marcamos persona física porque es una unipersonal, pero tenemos sociedad de hecho, tenemos SA, tenemos SAS y los tipos de entidades que podemos abrir. Después, en el rubro 3 tenemos denominación fiscal del local principal. Acá lo que vamos a agregar es la dirección donde se va a realizar la actividad, ¿sí? El domicilio fiscal sería la dirección donde se realiza la actividad, que puede tener varios locales, pero en este caso estamos declarando el local principal. Si hubieran más locales, se completa con el formulario 354 como anexo, ¿sí? Otras sucursales, pero en este momento declaramos el local principal. Marcamos si es propietario, arrendatario, lo que corresponda y le ponemos la dirección y también lo ponemos un contacto. En este caso pusimos a Luis Pérez, pero puede ser cualquier otra persona. Domicilio constituido, que a diferencia del domicilio fiscal, el domicilio constituido es donde se encuentra la documentación de la empresa. ¿Qué pasa acá? El domicilio constituido puede ser igual que el fiscal, porque tomemos como ejemplo, Luis Pérez tiene la documentación en su peluquería, o puede ser que tenga su documentación en una gestoría, en un estudio o en su casa, ¿sí? En el caso que sea igual al domicilio fiscal, le vamos a marcar con un tic que el domicilio constituido es igual al fiscal. Si fuera diferente, lo... Bien, hagamos esto un parate para entender. Domicilio fiscal y domicilio constituido. Domicilio fiscal es donde se realiza la actividad y domicilio constituido donde está la documentación de esa empresa, de esa actividad. Puede coincidir que sea el mismo o puede ser diferente.
En el caso que la empresa, por ejemplo, en este caso que estábamos viendo, es una peluquería, la actividad se va a realizar en tal dirección, que sería su domicilio fiscal, y quizás la documentación no está en ese mismo lugar, sino que la lleva una gestoría o un estudio. Entonces vamos a poner como domicilio constituido la dirección de la gestoría o el estudio. Vamos a completar. Bien, rubro 5, actividad económica. Acá lo que vamos a marcar es la actividad que le estamos dando alta. En este caso es una peluquería, que sería la actividad principal. Le damos el alta y a la vez agregamos el grupo y el subgrupo que corresponda. En eso nos vamos al Ministerio de Trabajo, Consejo de Salario, y buscamos a qué Consejo de Salario grupo corresponde la peluquería. En este caso, grupo 19, que es servicios profesionales, técnicos y demás, y le agregamos un grupo, en este caso le pusimos el 15, peluquería unisex. Bien, pasamos al rubro 6, que son las obligaciones. Antes de pasar al subgrupo, perdón, al rubro 6, tengamos en cuenta que si esta peluquería vende, por ejemplo, productos en su misma peluquería, además del servicio de peluquería, le podemos poner como actividad secundaria la venta de productos. En este caso, como es una peluquería y combina capital y trabajo, le pusimos el alta a IVA pequeña empresa. En este caso, como es una unipersonal y cuando uno está iniciando, como que inicia por un tipo de obligación, la más económica, por decirlo así, empezamos con IVA pequeña empresa, pero podría haber sido régimen general, en donde ya ahí sus obligaciones serían IRAE, IVA general y patrimonio, ¿sí? Bien, marcamos en características lo que corresponda, que acá en el recuadro tenemos a qué corresponde cada número, y en este caso es contribuyente. Le damos el alta, ¿sí? Y estas opciones a marcar depende de la empresa que estemos saltando. Rubro 7. En este caso no corresponde marcar nada en la parte de condición porque es una unipersonal, pero dependiendo de la actividad de la empresa tendríamos que seleccionar acá para marcar. Le ponemos fecha de balance 31 del 12 y antecedentes no corresponde nada en este tipo de empresa, ¿sí? Rubro 8 es el régimen de aportación relacionado a... Tengamos en cuenta que el rubro 6 era referente a la parte de tributación de DGI y ahora vamos a entrar en la parte de aportación de BPS. En este caso es industria y comercio, porque es una peluquería, y también tenemos otras opciones a marcar, servicios personales, rural, construcción, civil. En este caso es una peluquería, es un comercio, marcamos industria y comercio. Rubro 9 son los datos del titular, que acá me quiero detener un momento. Vieron que tenemos que puede ser, en este caso es una unipersonal, pero hoy en día están muy en auge las SAS, ¿sí? Que tenemos o titulares físicos o titulares jurídicos y a la vez son socios, socios con actividad, representantes legales de la empresa. Bien, es importante que esto lo sepamos completar porque, como verán, tenemos varias opciones. Puede ser dueño, socio con administración o sin administración, puede ser administrador, cónyuge colaborador. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el código justamente para poder ingresar en esta parte? Les voy a mostrar que tenemos, si vamos a BPS directamente y ponemos códigos para BPS, nos va a mostrar, les voy a mostrar aquí, ¿sí? Este PDF en donde tenemos toda esa información. Es importante que ustedes vayan y se familiaricen con estos códigos porque es importante que sepamos cuál ingresar a la hora de darle el alta o hacer alguna modificación. Como verán, son varios. Tenemos aportación y tipo de contribuyente, que son muchos códigos para tener en cuenta, ¿sí? Tenemos otras aportaciones, tenemos tipo de remuneración, vínculo funcional, que es importante a la hora de poner el vínculo funcional que van a tener cada uno de los socios o integrantes de esa empresa, ¿sí? Como verán, es mucha información la cual tenemos que familiarizarnos, ¿sí? Acá también nos ayuda a
saber la tabla de países, el código que le corresponde a cada uno. Esto lo pueden descargar perfectamente, ¿sí? Acá tenemos más información, el código de salud también es súper importante. Esto lo vamos a tener desde la página web de BPS, lo podemos perfectamente descargar. Es una unipersonal, por lo tanto, ¿sí? Vamos a seguir viendo el formulario. Es un titular solo en donde completamos los datos de la persona y en donde dice tipo de vínculos, vean que marcamos dueño, porque es el dueño, es único dueño, vínculo funcional 1, que corresponde a empresa unipersonal, que viene a ser el patrón, y seguro de salud 15 le pusimos en este caso porque no tiene hijos, ¿sí? Lo otro no completamos porque no corresponde en este caso, pero dependiendo de lo que estemos saltando es la información que vamos a completar. Nos piden también la dirección particular del titular, ¿sí? La completamos en donde dice domicilio particular y ya estaría. Nos da la opción de persona física para otra persona más, pero depende del tipo de empresa que estemos dándole el alta. Al final del formulario, firma y aclaración de firma y cédula. Este formulario lleva un timbre profesional de 200. En este caso, tengamos en cuenta que si la empresa es por primera vez que abre, que se inscribe, lo podemos hacer íntegramente por el usuario de BPS, ¿sí? Si fuera reinicio, ahí tendríamos que ver si cambia alguna de las, ya sea la dirección o el rubro o algo en especial, ahí ya quizás lo tenemos que hacer por inicio de trámite SATIR. En este caso, les estoy mostrando el formulario por más allá que las aperturas de empresas, cuando es la primera vez, no necesitamos el formulario, es súper importante que sepamos y conozcamos el formulario, porque en base a eso es lo que le vamos a pedir al cliente en base a la información, ya sea documentación o información o fechas, ¿sí? Porque además, más allá que nosotros podamos hacer la apertura a través del usuario, nosotros vamos a tener que cotejar la información que ya está precargada en el sistema de BPS con la información actual de ese cliente, quizás cambio de dirección, de teléfono, de emails, entonces tenemos que verificar que esa información esté correcta también. Bien, vamos a pasar entonces al otro formulario. Sigue completando, se puede más si podemos, es la que vincula personas físicas al formulario anterior, ¿sí? Este formulario es el 352, que está vinculando personas físicas a la unipersonal en el caso que hubiera, que es una unipersonal, en este caso si fuera una sociedad, tenemos que presentar el formulario 352 para vincular a esa persona. Como verán, es muy fácil de completar. Rubro 1, ponemos la información igual que en el otro, si es que la tenemos, ya que sería un inicio en este caso. Y a partir del rubro 10, completamos con los datos de la persona física que vamos a completar. Tenemos espacio para completar con varias personas más, ya que si vieran el formulario 351 solo tenemos lugar para 2 personas. Entonces con este formulario sería como el anexo a completar. ¿Sí? Cada formulario, como ven, acá les quiero mostrar, me quiero detener en este formulario porque en el caso, estamos hablando en este caso de una unipersonal y apertura. En el caso que fuera una modificación, que fuera una sociedad, si tenemos que dar de baja a algún socio, va a ser en el 352, en esta parte de acá, que como verán dice baja de personas físicas vinculadas. ¿Sí? Vamos a mantener, vamos a marcar la permanencia del socio que sigue en actividad y el que le estamos dando de baja lo vamos a colocar, en este formulario 352 de esta manera. ¿Sí? lleva timbre profesional y una sociedad en donde vinculáramos personas físicas era el 352, en este caso el 353, vinculamos personas jurídicas, es decir, empresas. Lo mismo, rubro 1, la información si la tenemos, los datos de RUT y número de empresa, y a partir del rubro 11 completamos con datos de personas jurídicas. En realidad es como una consecuencia del formulario anterior, ya sea por el número, sino también que ven que el anterior nosotros estábamos completando rubro 10 y ahora completamos rubro 11, ¿sí? Completamos con los datos de la empresa que vamos a vincular. Junto con el formulario
351, cuando es inicio de actividad, vamos a presentar la declaración jurada 205 de trabajadores no dependientes de aportación industria y comercio. En ella lo que vamos a completar es... Acá hago una aclaración, no siempre corresponde presentar este formulario, pero es bueno también conocerlo. La denominación, que sería el nombre de la empresa, igual que pusimos en el formulario 351, y los datos del titular, ya sea para cualquier tipo de empresa, no solo para las unipersonales. Tipo de documento sería cédula, el número, apellido y nombres, el número de empresa por la que aporta, si es inicio nos van a estar dando el número en ese momento. La fecha desde sería la fecha de inicio, hasta es en el caso de cuando hacemos clausura de empresa y necesitamos presentar este documento, y opción de sueldo. En opción de sueldos tenemos dos opciones, categoría ficta y remuneración real. En categoría ficta se completa cuando son unipersonales y sociedades de hecho, y en ese caso tenemos que elegir qué categoría corresponde. En el caso de remuneración real es para las sociedades que pueden elegir o por categoría ficta o marcar una cruz en donde dice remuneración real y firmar. La categoría ficta la podemos ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a BPS, ¿sí? En donde tenemos la información de las categorías y la persona va a elegir de primera, segunda, tercera, dependiendo por la que quiera aportar y dependiendo la situación es lo que le van a tomar en cuenta para los aportes como patrón, ¿sí? Después firman en cada fila y al final... En este caso estábamos viendo, recuerden, una unipersonal, ¿sí? Vamos a pasar al otro formulario. Vamos a completar es rubro 1, los datos de la empresa que estaríamos. El 355 sería para hacer una cancelación que sería la clausura de empresa. Dependiendo del tipo de empresa, va a ser la obligación que tenemos para realizar la clausura. Ejemplo, las sociedades corresponde primero solicitar la clausura ADGI para que una vez que nos apruebe poder presentar toda la documentación a BPS y ADGI, obviamente también presentando la clausura, la constancia de clausura ante el Ministerio de Trabajo. Clausurando la fecha del acto que se va a clausurar. Rubro 2, los datos de la empresa, en el cual vamos a poner domicilio constituido, que va a ser dónde va a quedar la documentación después de clausurada la empresa, ¿sí? Que puede ser diferente al domicilio constituido que tiene la empresa cuando estaba abierta. Otros datos que sería rubro 3, la causal de cierre, si es por cierre, fallecimiento, venta total, etc. Y finalmente firmamos, firma, número de documento, lleva timbre profesional. En este caso también lleva un timbre, el valor que corresponda al momento que vean el video, y tengan en cuenta que tenemos también que presentar el formulario en el caso que fuera necesario presentar el formulario, porque recuerden que mucho ya lo hacemos a través del usuario, no necesitamos el formulario, pero sería el 453 en el caso que tengamos que presentar facturación, ¿sí? Y creo que sería lo último, ¿sí? Ya no tendríamos más formularios, en este caso lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? La idea, en realidad, la idea de mostrarles un poco estos formularios es porque a pesar que mucho hoy se hace a través de el usuario, ¿sí? De BPS, es importante refrescarnos a veces qué información es la que le tenemos que pedir al cliente, ¿sí? Datos y documentación, para nosotros poder después o completar el formulario en el caso que sea, obviamente lo va a tener que firmar el cliente, o cargar al sistema de BPS la información, ya que recuerden que puede haber ya información que esté cargada, pero necesitamos cotejarla con la realidad del cliente en el momento,
¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Obviamente esto es un resumen, no se podía extender mucho, pero les recuerdo que en el curso de Gestoría Administrativa vemos más en profundidad todo esto para ayudarlos y que se capaciten al momento de hacer la apertura o clausura de empresas.